Bueno, pues México está transitando por un momento de transformaciones importantes. Hemos en este programa hablado con especialistas y con políticos y con protagonistas de estas historias, de varias de las reformas constitucionales que México ha visto venir del año pasado para acá. Hemos seguido muy de cerca todas ellas. Una en específico en estos días adquiere nuevamente relevancia, que es la de telecomunicaciones. Adquiere notoriedad pública de nuevo con motivo de los plazos legales que se establecen, que se vencen y que continúan algunos para acciones ante la Suprema Corte de Justicia por cuestiones de inconstitucionalidad presunta. Estamos hablando de que en los días pasados se concluyeron los plazos para que la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores pudieran presentar una acción de inconstitucionalidad. No se reunieron las firmas por diferentes razones suficientes y no llegó a la Corte algo que se promovió por parte de algunos legisladores. En otro terreno, la instancia del IFAI votó 4-3 esta posibilidad y perdieron los que promovían una acción de inconstitucionalidad sobre algunos aspectos de estas leyes secundarias de la reforma constitucional relacionados con la privacidad y los datos personales. El Instituto de Acceso a la Información del Distrito Federal recurrió a la Corte, acudió a la Corte con este propósito, pero fue rechazada por no tener la competencia legal para hacerlo, pero quedó registrada la idea de que se inconformaban con estas leyes secundarias en materia de acceso a la información, no acceso a la información, sino transparencia, datos personales y privacidad. Queda abierta la puerta todavía para que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el recién creado órgano autónomo del Estado regulador de las telecomunicaciones y la radiodifusión, pudiera presentar una controversia constitucional precisamente por algunos aspectos que analistas y críticos han señalado le son adversos en su condición de autonomía constitucional. Vamos a ver si este Instituto Federal de Telecomunicaciones decide promover una controversia constitucional ante la Corte o si no. Ese es un dilema abierto en estos momentos. El conjunto de cosas que están ocurriendo en México en estos momentos en materia de telecomunicaciones, pues incluye también decisiones que aquí comentamos en su momento, como las que tomó Carlos Slim, que al haber sido declarado preponderante como gigante de las telecomunicaciones, anunció que se desincorporará precisamente para dejar de tener esta condición de preponderante que lo obligaría o lo obliga a cuestiones que no está dispuesto a hacer, como ayudarle a la competencia que le compite, entre otras cosas. Bueno, en fin, son a grandes pinceladas algunos de los elementos que están a la mesa y por lo cual hemos invitado a conversar de todo esto a Moni de Suán. Moni de Suán es un especialista en la materia, fue presidente de la COFETEL, del órgano regulador de las telecomunicaciones anterior a lo que ha sucedido con la nueva legislación, y pues estamos aquí contigo, Moni, para hablar de un panorama de cosas amplio, importante y trascendente. Tú escribiste hace unos días un texto terrible, un texto profético. Tenemos frente a nosotros hoy en día, me parece, la posibilidad, por lo menos, de ser testigos del verdadero nacimiento del IFETEL, ¿no? Si el IFETEL decide, y yo no lo veo como un dilema, me parece que es francamente una decisión que está perfectamente clara, porque si no, la institución como tal, el órgano regulador, nacerá cojo, o no nacerá, no terminará de nacer. Es decir, la mera conformación no basta. Ese es el dilema, ser o no ser. Sí, no basta con tener una conformación, tienes que tener las facultades que de alguna manera se ejerzan en el camino. Y es tal el atropello de facultades en la ley, tan claro además, que me parece que no es un dilema, no alcanza ni siquiera la categoría de dilema, francamente. Para ti el IFETEL tiene que ir necesariamente a la controversia constitucional. Tienen la obligación ética, moral y legal de hacerlo, es decir, y además de hacerlo de cara a la nación. Es decir, creo que tendrán que llamar a una sesión pública, como establece la propia ley. Las partes novedosas y buenas de la ley es que las sesiones del instituto tienen que ser públicas. Tendría que ser una sesión pública y debatir frente a todos nosotros, explicarnos por qué unos piensan que sí, otros piensan que no. Por ejemplo, el noveno transitorio, eso no atenta o no contra sus facultades. Para mí no queda la menor duda, por supuesto. Cuéntanos, ¿qué es eso del noveno transitorio?
El número transitorio es básicamente una fórmula que establece un umbral ante la cual ningún operador que quiera hacer una transacción de consolidación, de cambio, de control o de compra como tal tendría que avisarle al instituto. Es decir, hay un umbral por debajo del cual el instituto solo toma nota de una serie de decisiones empresariales, de consolidaciones que podrán o no ocurrir en los próximos años. Y es una redacción profundamente tramposa en el sentido de que si no involucra al actor preponderante, cualquier movimiento, cualquier transacción tendrá siempre el efecto neto de disminuir el índice de dominancia, aunque en determinados servicios la concentración aumente de manera pavorosa y preocupante. Y lo acabamos de ver el pasado 14 de agosto con el anuncio que hizo Televisa de adquisición de 8% del mercado de televisión de cable, 1.2 millones de suscriptores, convirtiéndose en un actor aún más dominante de ese segmento, de ese servicio, pero como la preponderancia fue establecida por sector, pues ni quien se pueda fijar o decir nada al respecto, ¿no? Me parece que el noveno transitorio, si bien hay muchísimas cosas dentro de la ley que atentan contra las facultades, el noveno transitorio es la prueba más clara, digamos, de constituir un órgano autónomo, especialista y con la facultad exclusiva en ley de regular la competencia, al que el Congreso dice, no, pero tú no te metes en esta serie de transacciones, aquí yo desde la ley te digo cuáles sí y cuáles no. Esa es me parece la invasión más clara en toda la ley y con daño al mercado y a los consumidores importante. Es decir, se hizo una reforma constitucional donde se crea un órgano con plenas facultades autónomas para regular este ámbito de acción, y las leyes secundarias le restan, le quitan esas facultades. Sí, básicamente lo que están diciéndole o el mensaje implícito que hay en la ley es tú te vas a dedicar a regular a Grupo Carso y el resto lo regulamos desde la ley. Y básicamente es un esquema de autorregulación donde ellos harán lo que quieran. Bueno, ya nos diste una panorámica muy importante de lo que en estos momentos está sucediendo en México, pero yo te propuse y te propongo que regreses al punto de arranque de toda esta circunstancia. ¿En qué situación se encontraba México en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y contexto general antes de una reforma constitucional como la que se tiene? ¿Qué pasó con esa reforma y qué sucedió después con las leyes secundarias y dónde andamos parados? ¿Por qué no vamos desde ese arranque de historia? Lo hacemos. A ver, la constante a lo largo de toda esta historia es una, y es mercados profundamente concentrados, llámese telecomunicaciones o radiodifusión, y de muy pobre o baja penetración en segmentos de la población. Esa es una constante, digamos. ¿Qué ha cambiado? Teníamos previamente un regulador débil, el cual encabecé en su momento, con facultades insuficientes, y teníamos una muy pobre infraestructura de telecomunicaciones. La reforma constitucional básicamente retoma esas dos preocupaciones y establece un órgano constitucional autónomo con plenas facultades o supuestamente plenas facultades en materia de telecomunicaciones, pero una parte de la que no se habla mucho es que la reforma también es un importante impulso a la infraestructura de telecomunicaciones. Ahí está la red troncal, la red abierta, la transición a la televisión digital terrestre. Yo diría que esos son los dos grandes pilares de la reforma constitucional, un órgano regulador con plenas facultades e infraestructura. Por encima de todo ello, por supuesto, es también una reforma garantista en el sentido de que tiene una serie de derechos contenidos básicamente en los artículos 6º y 7º. Y en ese sentido me parece que pues todos aplaudimos una reforma constitucional que se incluso etiquetó como histórica porque sí contenía en sí elementos que la hacían histórica. Alguien me dijo, y con mucha razón en ese momento, que pecaba yo de ingenuidad, y me dijo, es un grave error que la clase política mexicana, que el Pacto por México no esté al mismo tiempo aprobando la reforma constitucional y la ley reglamentaria. Dio en el clavo, me parece. Es decir, un año después lo que tenemos es una ley reglamentaria que se separa en muchísimos de sus aspectos de la reforma constitucional, que invade atribuciones del regulador, que respeta, eso sí, algunos de los proyectos de infraestructura, porque si también se lo recuerdas, Carmen, hubo una serie de críticas muy importantes respecto de la exhaustividad y el detalle de la reforma constitucional. ¿Te acuerdas que decían, es una pésima técnica jurídica que alguien esté metiendo tantos transitorios, que
que digan con tanto detalle. Lo que les molestaba en el fondo es que no iban a poder modificar una ley reglamentaria. Hoy nos damos cuenta de eso, porque quienes votaron en contra, o quienes se manifestaron en contra de la exhaustividad y el detalle de la reforma constitucional, son los que votaron a favor de la ley reglamentaria. Puedes hacer el corte perfectamente. Yo creo que están enojados porque sabían que no iban a poder, vía ley reglamentaria, modificar aquello que con tanta exhaustividad establecía la Constitución. Entonces, me parece que la parte de infraestructura, insisto, está más o menos respetada. Los avances contenidos en materia de telecomunicaciones, básicamente telefonía fija, móvil y datos, también me parece que se respetan a cabalidad, con algunos abusos, ¿no? Pero básicamente se respetan, y donde me parece que hay un olvido portentosos en toda la parte de redifusión, de derechos de la ciudadanía como tal, o vinculados principalmente con acceso a la información y medios de comunicación. Toda la parte comunitaria es francamente una tragedia, y es un día, es más me parece donde estamos hoy parados. Es decir, insisto, con proyectos de infraestructura, esta parte de ejecución es bien importante. Si el Ejecutivo Federal es exitoso al momento de desplegar la red abierta, la red troncal, si el Instituto es exitoso al momento de licitar televisión, si se arman paquetes de espectro que está disponible, todavía podremos salvar una muy mala ley reglamentaria. No lo veo, francamente, no lo veo sucediendo. Pues de alguna manera lo advertí en el artículo que escribí, es decir, en un año y medio la Secretaría no ha podido tender un solo kilómetro adicional a fibra oscura. En un año y medio la Secretaría no ha podido pagar una sola ciudad adicional a la televisión digital terrestre. La propia Constitución mandata que la red abierta esté o inicie sus operaciones en el año 2014. No va a ocurrir eso. Entonces estamos frente a una reforma reglamentaria, una ley reglamentaria, muy pobre en muchos de sus apartados, y una también muy pobre, por lo menos hasta ahora, ejecución de aquellos proyectos de infraestructura. Es básicamente el resumen que podríamos hacer. Moni de Swan, hablando de este artículo que llamó tanto la atención, publicado en Reforma, de las 10 profecías, ¿no? Decías en pocas palabras. ¿Cuántas se han cumplido? Se ha cumplido la no presentación de una acción de inconstitucionalidad y la compra o el anuncio de la compra ahí con horas de diferencia de Televisa y Cablecom. Fechas. Puse fecha un poco conociendo a los actores involucrados. Le gusta a Televisa de alguna manera restregar ese tipo de acciones, ¿no? En donde, adquirieron, como te decía yo, 8% del mercado, un mercado que ya de por sí concentraban. Espero equivocarme en las próximas 8. La siguiente, me parece, el plazo que vence es, advertía que yo veía muy poco probable que el Instituto presentara una controversia en contra de la ley reglamentaria. Ojalá, de verdad, Carmen, espero equivocarme. Es importante para los comisionados, para la institución, para este país, que el Instituto pondere muy bien la decisión que va a tomar y presente una controversia. ¿Pero en qué estabas pensando, Moni, cuando escribes tus 10 profecías y cuando te detienes ahí, y a pesar que dices que están obligados a hacerlo por las razones que acabas de explicar, ¿en qué estás pensando para pensar que no va a ocurrir, o por lo menos que lo pusiste por escrito? No, lo puse por escrito básicamente como una invitación por lo menos para que una respuesta, ¿no? Ya sea afirmativa o negativa de esa profecía. Insisto, ojalá me callen la boca, pero lo que es importante, más allá de lo que haya escrito, es que entiendan la importancia del momento. Más allá de las controversias que puedan presentarse, más allá de que algún presidente municipal o alguna organización de la sociedad civil presente un amparo, lo que es bien importante entender es que lo único que puede modificar hoy en día de forma y de fondo la ley reglamentaria es el IFETEL. ¿Por qué? Porque son sus atribuciones, las de nadie más, las que han sido invadidas o acotadas en la reforma, en la ley reglamentaria. Y la única manera que tiene de hacerlo es acudiendo a la Corte. Evidentemente. Para decirle a la Corte que han invadido todas esas facultades. Que es una lista, desde mi punto de vista, larguísima. ¿Cómo las describirías, esas facultades afectadas o disminuidas desde las leyes federales respecto a la reforma constitucional? Sé que son muchas, pero ¿cuáles son las principales? En fin, ya decíamos que el noveno transitorio, es decir, sancionar concentraciones, me parece que es una de las más importantes. Toda la parte de propiedad cruzada. Sancionar concentraciones. Pudo el IFETEL perfectamente conocer de la compra de Televisa por Cablecom. Y ojo, Carmen, hay una serie de consolidaciones que van a ocurrir y que son incluso deseables que ocurran. ¿Para qué? Para generar eficiencias, para de alguna manera generar competidores robustos. Nadie está diciendo que no sean necesarias algunas de esas concentraciones, pero dejemos que el órgano regulador sancione. Es decir, otro en propiedad cruzada, por ejemplo, el capítulo
repito, la propiedad cruzada es una burla en la propia ley. ¿Por qué? El tema de multiprogramación, si quieres regreso, hago el listado. El tema de multiprogramación, por ejemplo, es otra de esas grandes burlas dentro de la ley. La parte, por ejemplo, interconexión, otra vez, nadie puede estar en su sano juicio en contra de interconexión que tienda a costos y que se reduzca paulatinamente, pero que sea el regulador el que nos diga por qué la interconexión tiene que ser cero, si es así que donde tiene que estar. En fin, hay, insisto, una larga lista de facultades que de alguna manera desaparecieron en el transcurso. Lo mismo podemos ir en términos de TDT, de la propia transición. Es decir, ¿por qué desde la ley se establece una serie de condiciones en donde se dice claramente que transitaremos, según la Constitución, el 31 de diciembre de 2015, pero siempre y cuando, y esa es la parte, me parece, donde hay una invasión de facultades, siempre y cuando no se incluya una serie de estaciones con determinada potencia técnica, y todos los permisionarios transmitan ya en tecnología digital, que sea de nueva cuenta el instituto el que decida el 30 de diciembre de 2015 si estamos listos o no estamos listos, y si en todo caso tendría que presentar un programa paralelo. En multiprogramación es básicamente otra vez una autorregulación, en donde de nueva cuenta aparece de forma mágica una fórmula en donde dice, pero como somos bien malos, no le vamos a permitir al preponderante, le hace Televisa, que multiprograme sus señales siempre y cuando no tenga más de 50% de las señales. Alguien se sentó a hacer básicamente el cálculo y encontró que con 50% es un porcentaje que no muerde, y por lo tanto Televisa va a poder multiprogramar libremente sus señales. Y en propiedad cruzada es una redacción abigarradísima. Déjame detener un segundo, perdón, Moni. ¿Qué es exactamente la multiprogramación? La multiprogramación es la capacidad tecnológica que provee de alguna manera la televisión digital de que en los mismos 6 MHz en donde hoy en día vemos un solo canal digital, perdón, analógico, veamos hasta 5 o 6 señales digitales. Eso lo que permite básicamente es que por el mismo canal de distribución tenga 6 canales. Básicamente, si tenemos hoy en día el canal 2, por ahí se puede pasar el 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, multiplica eso por los 4 canales que ya tiene Televisa y se convierte en un monstruo de 20 cabezas. Déjame detener en lo que mencionaste como propiedad cruzada. ¿Ahí qué sucede? Bueno, la Constitución establece que el Instituto tendrá la facultad de regular la propiedad cruzada de medios de comunicación y establecer límites a esa propiedad. ¿Propiedad cruzada significa? Significa que tienes un medio de comunicación, ya sea en televisión, otro además en radio, otro además impreso. Dicho sea de paso, desde la Constitución se tomó la decisión, habrá que pedirle a alguien de los que participó en ese proceso, porque se excluyó desde ese momento a la prensa escrita. Pero básicamente implica concentrar distintos medios de comunicación independientes de su tecnología. Los periódicos no quedaron incorporados. No quedaron incorporados desde la Constitución. Esa fue una decisión que tomó el constituyente, no en ley secundaria. Pero bueno, te quedaban por lo menos la identificación de esta concentración en distintos medios, ya sea la televisión, el radio o incluso por vía de internet. ¿Qué pasó? La ley lo que establece es una serie de artículos secuenciales, es decir, si el instituto llegara con determinado actor y dijera, oye, aquí es evidente que hay una concentración desproporcionada de medios de comunicación y lo que amerita evidentemente es la desincorporación, la ley le dice, no puedes. Lo que tienes que hacer primero, antes de cualquier otra cosa, es acercarte con este concesionario. Básicamente es como si estuvieran ya imaginándose la relación entre el IFETEL y Televisa, ¿no? Tienes que acercarte con este concesionario y decirle, oye, tú que eres concesionario de televisión de cable, rarísimo. La primera medida que establece la ley, y además mandatada así por la ley, insisto, tú solo podrás imponerle esta medida muy particular a un concesionario de televisión de cable, ¿no? Y la televisión abierta, ¿qué? ¿No? Y solo si no la cumple, podrás empezar a pensar, acaso, en la desincorporación o en los límites, por ejemplo, de acaparamiento de espectro radioeléctrico. Ojo, antes de que pienses eso, el artículo que le establece las condiciones al instituto para poder seguir adelante es más largo que las propias facultades del instituto en la ley. Tienes que demostrarme toda una serie de cosas. Tu instituto, la carga de la prueba está en el instituto antes de poder siquiera pensar en la desincorporación de un activo, por ejemplo. Y una de esas me encanta, tendrás que demostrarme que esta concentración que existía de medios de comunicación no genera eficiencias.
¿Cómo entendamos eficiencias? Pues habrá que ver. Pero es rarísimo, porque en la preponderancia, si lo recuerdas, muchos decían, oye, concentrar de alguna manera genera eficiencias en los mercados, cosa que es cierto. En la preponderancia no se incorpora ningún tipo de variable de eficiencia, pero aquí, cuando posiblemente el afectado sea Televisa, sí se incluye una variable de eficiencia. Es solo hasta que se recurren todos esos aspectos que podríamos llegar en algún momento, no creo que nos toque ni a ti ni a mí verlo, a la desincorporación. Y ojo, en el artículo 297 de la propia Ley Federal de Telecomunicaciones se establece, me parece, otro claro rasgo de inconstitucionalidad. La propia Constitución decía que lo que era no ejecutable, las decisiones que eran suspendibles, eran solo aquellas de la Comisión Federal de Competencia Económica, no así las del Instituto Federal de Telecomunicaciones. El artículo 297 te dice, cuando el instituto aplique la Ley Federal de Competencia, léase, por ejemplo, Poder Social del Mercado, sus decisiones no serán ejecutables, contrario de nueva cuenta a lo que dice la Constitución. ¿Por qué no queríamos, aunque sea una opinión de la Suprema Corte de Justicia respecto de todos estos temas? Me parece que perdimos una gran oportunidad, pero que está en manos del Instituto recuperarla. Del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Nos despedimos, Moni de Swan. Te invito a una reflexión general. ¿Qué se juega? ¿Qué se juega en estos momentos en México en función de lo que no ocurrió con otras instancias que no acabaron de llegar a la Corte y lo que podría pasar con este Instituto Federal de Telecomunicaciones? ¿Qué va de por medio? ¿Qué se juega? Pues va de por medio todas las aspiraciones que en algún momento se vieron reflejadas en la Constitución. Es básicamente que tengamos un organismo regulador de las telecomunicaciones de primer mundo, que tengamos servicios que se ofrezcan con mucho mayor competencia, que tengamos una infraestructura que llegue a todos los mexicanos. Es lo que está en juego en los próximos meses, Carmen. No es poca cosa. No es poca cosa, no es poca cosa. Pues Moni de Swan, seguiremos en el asunto. Gracias por estar en esta ocasión en este programa y nos mantendremos en contacto, si me lo permites. Gracias por invitarme. Gracias, Moni. Y hasta la próxima. Y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y le esperamos mañana. Gracias y buenas noches. El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones aprobó modificar las bases de licitación para formar las 2 cadenas de televisión abierta con cobertura nacional. Entre las nuevas características destaca que los interesados están obligados a presentar el proyecto de programación que promueva e incluya la difusión de contenidos nacionales, regionales y locales. También deberán contar con una opinión favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras en los casos en que los interesados involucren la participación de capital foráneo. El IFT, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, también modificó el calendario de todo el procedimiento de licitación para reducir el tiempo para su culminación, con lo que se concluirá en el primer trimestre del 2015 y no en junio del próximo año, como estaba planeado originalmente. Y el Instituto Federal de Telecomunicaciones defendió que sus reuniones del Pleno sean a puerta cerrada. Ha publicado un documento en su página de internet en el que destaca que si bien en la nueva ley en la materia piden que sea de carácter público, esto no se debe entender como la presencia física de personas que no pertenecen al instituto en las sesiones, ni tampoco a su transmisión en tiempo real. Otro argumento del IFT es que la misma ley considera información reservada aquella que se encuentra en proceso de deliberación, por lo que no puede dar a conocer el contenido de las sesiones mientras no se llegue a una decisión definitiva. Esta explicación del órgano regulador es en respuesta a la petición de algunos actores, así lo dice el comunicado del IFT, del sector para tener acceso a las sesiones privadas del IFT.